Alex, cuando estás listo, puedes empezar. Ya, puedes empezar. Oh, estás en mute, pero... Vale, ¿ahora se me escucha? Sí. Vale. Bueno, sí, bienvenidos a todos. Bueno, antes de empezar a discutir, ¿no?, de cómo podemos hacer la revolución, creo que es importante detenernos en algunas cuestiones fundamentales para entender cómo podemos hacer la revolución, ¿no? Y creo que en primer lugar tenemos que entender qué es una revolución, qué es lo que caracteriza una revolución. Y en este sentido, como marxistas, y tomando de manera en general lo que dijo Trotsky, ¿no?, de cómo definió Trotsky una revolución, se caracteriza por la participación activa de las masas, ¿no?, del pueblo, en el hacer de la sociedad. En otras palabras, las masas digamos, rompiendo con la rutina habitual, rompiendo con el yugo, ¿no?, de la opresión, tomando su destino en sus propias manos, a la vez de que participan activamente en la toma de su destino en sus propias manos. Y la revolución, ¿no?, este proceso, es la máxima expresión, ¿no?, la más aguda de la lucha entre las clases, entre la clase que domina y entre las clases que pugnan para luchar contra esa dominación y para transformar la relación de las clases o transformar la sociedad. También es muy importante entender por qué se dan las revoluciones, ¿no? Antes de poder saber cómo podemos intervenir, cómo podemos evaluar, cómo podemos entender qué es una revolución, tenemos que entender las causas fundamentales que provocan situaciones revolucionarias. Lo primero que hay que decir en este sentido es que nosotros somos marxistas, ¿no? Entonces nosotros basamos nuestro análisis siempre sobre una base materialista, ¿no?, sobre las condiciones materialistas, sobre las condiciones que nos rodean, las condiciones materiales que nos rodean, ¿no? Es decir, en otras palabras, antes de poder entender la sociedad a través de la filosofía, ¿no?, de las ideas que dominan la sociedad, lo que tenemos que entender es que en base a poder desarrollar esa conciencia, esas ideas, hay que cubrir unas necesidades básicas antes, ¿no?, que son, pues, por ejemplo, vestirnos, ¿no?, comer, poder protegernos y demás. Esta es la base fundamental sobre la que se construyen las sociedades, ¿no?, el cubrir las necesidades materiales, y estas se imponen sobre el individuo y también sobre la sociedad. Entonces, en este sentido, y como dijo Marx, las revoluciones se dan sobre todo por una contradicción fundamental entre las fuerzas de producción, es decir, ¿no?, el trabajo humano, las herramientas que se desarrollan mediante el desarrollo de la sociedad, ya pueden ser herramientas rudas como eran anteriormente, como ahora tenemos herramientas muy avanzadas, también la tecnología, la técnica. Estas fuerzas de producción entran en una contradicción indisoluble con las relaciones sociales que se desarrollan a través de estas condiciones materiales dadas, ¿no? Y estas relaciones sociales también son cambiantes, evidentemente. Bajo la sociedad actual, lo que tenemos son relaciones sociales capitalistas, es decir, una división de clases entre una minoría de empresarios que dominan las fuerzas de producción, los medios de producción, y una mayoría de trabajadores. Pero también en otras épocas, como en la época feudal, teníamos una minoría que dominaba la sociedad, que eran los señores, ¿no?, la monarquía, y una mayoría de siervos, o anteriormente una época, ¿no?, donde las relaciones sociales se caracterizaban por el señor y sus esclavos, ¿no? Es decir, dicho de otra forma, ningún sistema social deja la arena de la historia hasta que se haya desarrollado las fuerzas productivas en el máximo grado posible bajo el sistema dado. Y en ningún nuevo sistema social aparece en escena a menos que las premisas económicas necesarias para que se dé ese nuevo sistema ya hayan sido preparadas bajo el sistema social viejo. Esto, en el capitalismo, lo que podemos decir es que se caracteriza por lo que al principio fue una característica, digamos, progresista, ¿no?, que hizo desarrollar a un nivel nunca visto los medios de producción, las fuerzas de producción,
que son la propiedad privada, ¿no? Y el afán de lucro, el buscar siempre el beneficio, ahora se han vuelto en su puesto, ¿no? Esas fuerzas productivas se han desarrollado, y esto ya hace muchos años. Por eso Marx y Engels escribieron no solo el manifiesto comunista, sino que desarrollaron, ¿no?, bases científicas del marxismo, porque la economía burguesa y las relaciones burguesas habían llegado a una situación de antagonismo muy acentuado, ¿no? Y lo que estamos viendo hoy en día es que estas características del capitalismo, la propiedad privada y el afán de lucro, se han vuelto en su contrario. En sus inicios podrían ser progresistas, y hablando de manera general, ahora se han vuelto en un gran freno para el desarrollo de la humanidad. Es decir, que la clase dominante actual, la burguesía, ¿no?, los grandes empresarios, ese pequeño % de la población que acumula además cada vez más riqueza, es incapaz de manera general de hacer avanzar la sociedad. Lo que estamos viendo es lo contrario. Cada vez más y en más sitios lo que estamos viendo es un descenso hacia la barbarie. Y lo que vemos es una abundancia, riqueza cada vez en un polo más concentrado en menos manos, mientras en el polo opuesto, y para la mayoría de la población, un incremento del sufrimiento, de la pobreza y de la miseria. Pero también lo que hay que decir es que las situaciones revolucionarias solo se desarrollan desde el momento en que las premisas económicas y sociales de una revolución producen una ruptura en la mentalidad de la sociedad y en sus diferentes clases. Las revoluciones a nivel histórico y tomando un plano general solo son acontecimientos realmente esporádicos, ¿no?, que aparecen aquí y ahí, pero que son realmente excepciones en el desarrollo de la sociedad. Es la acumulación de cantidad que se vuelve en calidad. Y esto se da así porque cuando se acumulan las contradicciones, cuando se llega a este camino sin salida donde las fuerzas de producción ya no se pueden desarrollar a la expresión, al máximo nivel que se podrían desarrollar, porque entran en contradicción con las relaciones sociales, ya no hay una salida, y ahí es donde se dan explosiones sociales, donde la clase obrera en este sentido bajo el capitalismo, pero las masas en general oprimidas, buscan una salida a este callejón, ¿no? Y generalmente lo que también podemos decir es que las revoluciones se dan cuando hay un cambio brusco en la situación, ¿no? Un cambio importante en la situación que realmente hace moverse a la conciencia, ¿cómo se dice? Hace un terremoto en la conciencia, ¿no? Pero, sin embargo, lo que también se debe añadir en esto es que esta situación se puede desarrollar en cualquier sociedad donde se haya llegado a un impasse, donde la clase dominante se haya vuelto en su contrario y ya no es, digamos, la clase que hace avanzar a la sociedad, sino que se ha vuelto, en otras palabras, un poco más crudo, en una clase dominante parasitaria, que solo chupa la sangre a la sociedad y actúa de freno. Lo que hay que decir aquí y destacar sobre todo es que una revolución solo puede ser victoriosa en el caso de que la sociedad contenga ya una nueva clase capaz de tomar la iniciativa para resolver los problemas presentados objetivamente por la historia. Y bajo el capitalismo, como marxistas, nosotros afirmamos, ¿no?, que esta clase es la clase trabajadora. No voy a entrar en esto, podemos debatirlo durante la discusión, pero de manera general la clase trabajadora se encuentra en esta posición de resolver estos problemas históricos objetivos por dos razones principales. En primer lugar, por el papel que juega en la sociedad, ¿no? Y lo hemos visto bajo el COVID, la pandemia del COVID, de que no se mueve nada si no es por el esfuerzo y el sudor de la clase obrera, y también por la manera en que se organiza, es decir, una producción social donde un trabajador depende de su equipo, depende del trabajador no solo dentro de la industria, sino de otras industrias, ¿no? Es decir, es una producción social en base a la participación en cooperación y en cooperación y coordinación entre ellas, ¿no? En definitiva, lo que podemos ver, dando estas pinceladas, es que el motor de la historia es la lucha de clases, es la pugna entre una clase dominante que
se ha vuelto en su contrario, que juega un papel de freno, ¿no? Un papel de parásito, en otras palabras, y una clase que se ha desarrollado bajo el yugo de esta clase dominante, que puede resolver estas contradicciones y que puede nuevamente hacer avanzar a esa sociedad. Hemos de recordar que la burguesía jugó ese papel en sus épocas iniciales cuando entró en la historia. Y ahora, y como bien digo, Marx y Engels, ¿no? Los grandes marxistas desarrollaron su política científica, ¿no? Su análisis científico, porque las bases objetivas, materiales que los rodeaban ya daban esa base material para poder identificar que la lucha de clases debía ser liderada, ¿no? por la clase obrera para erradicar, ¿no? la barbarie del capitalismo y emancipar a la sociedad de una vez por todas. Otra cuestión importante antes de entrar, ¿no? de cómo podemos hacer la revolución, es entender que la revolución también tiene sus propias leyes, sus propios desarrollo general, ¿no? Y así es con todo proceso natural que se nos da en la naturaleza. Tienen sus propias leyes. Y en ese sentido hay varias cuestiones que se pueden destacar, ¿no? Estas leyes generales que podemos ver que se aplican, pero que luego evidentemente tienen sus características particulares en cada país, pues ya sea por su desarrollo histórico, por la lucha entre las clases, cómo se expresa a través de los diferentes partidos, de los diferentes actores, también por el desarrollo de la lucha internacional, ¿no? y demás. Pero bueno, digo que las leyes generales podemos entenderlas y debemos estudiarlas. Y en este sentido, una de las cuestiones fundamentales cuando se está desarrollando una situación revolucionaria es que hay divisiones en el seno de la clase dominante. Y esto se da porque la clase dominante ya no es capaz de controlar como lo podía hacer antes. Y esto lo que provoca son diferencias, ¿no? luchas, pugnas entre diferentes capas y sectores de la propia clase dominante que se enfrentan entre ellas para establecer cómo dominar, la ruta de cómo dominar o controlar, ¿no? Intentar evitar esta pérdida, ¿no? del poder. Y entonces lo que pasa es que luchan entre ellas, ¿no? Y lo que estamos viendo, yo creo que un claro ejemplo de esta situación que creo que se está dando a nivel mundial, pero bueno, como digo, un ejemplo que destaca por encima de otros, porque es el país más avanzado y determinante en estos momentos, es los Estados Unidos, donde tenemos la Casa Blanca enfrentada contra otras secciones y además abiertamente de la burguesía, ¿no? Como podría ser el Pentágono o hasta miembros del propio Partido Republicano que abiertamente luchan por la caída de Trump. Esta división en la clase dominante provoca y a la vez también alimenta una pérdida de confianza en sí misma, ¿no? Cada vez más, como se ven más presionadas por las masas que buscan una salida, se crean estas grietas, estas divisiones, estas pugnas que retroalimenta esta falta de confianza porque ya no pueden dominar como antes. Otro elemento fundamental que se desarrolla en todas las revoluciones que llegan a una expresión, ¿no? de pugna por el poder es la situación de doble poder. Esto es un término marxista y con esto lo que nos referimos es a que la clase dominante con sus instituciones se ven enfrentadas con unas nuevas o unos nuevos órganos de poder o como mínimo embriones de poder. En otras palabras, pues serían los consejos obreros o los soviets, ¿no? Los conocidos soviets de la Rusia del 17, donde concentran no solo a las masas, no solo al pueblo, sino que más importante, a las capas más activas, a las capas más determinantes de las clases oprimidas, ¿no? Empezando por la clase trabajadora. Y estos organismos, ¿no? que acumulan las capas más avanzadas y que expresan esa radicalización, esa rabia acumulada, esa frustración, esa búsqueda de salida de la mayoría de la población, son un organismo no solo de organizar esa lucha por la pugna del poder, sino que también a través de su desarrollo en esa lucha se convierten, si madura suficientemente el desarrollo revolucionario, por la pugna del poder. Se desarrollan para tomar el poder, para defender ese poder y además, una vez han tomado el poder, y esto es Rusia en el 17 lo confirmó,
para desarrollar en nuevas líneas una nueva sociedad. Otro punto en ese sentido, ¿no?, que nos caracteriza una situación revolucionaria y que nuevamente se aplica generalmente a través de todas las revoluciones bajo el capitalismo, es la orientación, ¿no?, el estado de ánimo, la conciencia de la pequeña burguesía, que es una clase que por sí no puede jugar un papel de dirección. Tampoco voy a entrar en esto en detalle, pero lo que tenemos que entender es que esta pequeña burguesía, ¿no?, esta capa de la población que tiene unos medios de producción, que controla los medios de producción, pero que no es un gran burgués, esta clase debe al final seguir o bien a la gran burguesía, ¿no?, el programa de la gran burguesía, es decir, bajo la bandera de la propiedad privada y los beneficios monopolísticos, o, por el contrario, ser dirigida por el proletariado, ¿no?, bajo la bandera del socialismo y de la lucha contra el capitalismo. Una cuestión importante siempre tener en cuenta en una política proletaria. Es cierto que esta cuestión ya no es tan preponderante, sobre todo en los países avanzados, donde la pequeña burguesía ya no tiene un peso social como el que tenía en los años 20, 30, donde había realmente explosiones revolucionarias, donde hubo la Revolución Rusa, donde hubo la Revolución Alemana y demás, ¿no? Pero, sin embargo, todavía es una cuestión fundamental que hay que tener en cuenta y que hay que prepararse para ganarse a esas secciones de la pequeña burguesía que dubitan, que buscan una dirección y que bajo una dirección proletaria determinada nos la podemos ganar bajo nuestra bandera para un cambio de sociedad, ¿no? También otra cuestión fundamental y que se da en todas las revoluciones es los saltos cualitativos en la conciencia de las masas, golpeadas por su propia experiencia, por buscar una salida que cada vez topa con la realidad, se radicalizan y cada vez más son conscientes de la necesidad de luchar y la necesidad de acabar con ese sistema barbárico, ¿no? Y esto se desarrolla en la disposición de la clase obrera particularmente, pero de las clases oprimidas en general, ¿no?, de las masas oprimidas, de luchar, de tener un espíritu de luchar hasta el final, ¿no?, de sacrificarse hasta con sus vidas para transformar la sociedad. Y de estos ejemplos ha habido muchos. En cuando una situación revolucionaria ha madurado hasta esta máxima expresión, el estudio de la Revolución Española es un gran ejemplo de esto, la clase obrera es capaz de hacer unos sacrificios realmente maravillosos, en el sentido positivo, ¿no?, del ejemplo que durante la historia muchos obreros y obreras han puesto sobre la mesa, ¿no?, han ejemplificado. Y en este sentido, ¿no?, tomando un poco el hilo de la Revolución Española, también es fundamental estudiar revoluciones pasadas. Y esto es así porque debemos aprender de los aciertos y también de las derrotas. Debemos entender por avanzado cuáles fueron los problemas por los que diferentes revoluciones se enfrentaron y así extraer las lecciones para poder aplicarlas sin ser dogmáticos, ¿no?, pero atendiendo las cuestiones generales y poder aplicarlas a la realidad viva del hoy en día, ¿no?, del presente. Y en este sentido, evidentemente, yo destacaría la Revolución Rusa. Digamos, yo creo que es el evento más importante en la historia de la humanidad, sobre todo desde un punto de vista de la clase obrera, donde por primera vez, y nosotros afirmaríamos, ¿no?, que por primera vez y única vez se tomó el poder bajo unas líneas democráticas con la participación activa de las masas, con un programa realmente proletario para la emancipación de la sociedad y además internacionalista, y donde el partido bolchevique, en el transcurso de la primera revolución del febrero a la toma del poder en el octubre, realmente fue una gran escuela de cómo hacer una revolución, cómo tener una correcta estrategia y cómo aplicar esa estrategia correctamente al día a día y a la práctica, ¿no?, para ganarse finalmente a la mayoría aplastante de la clase obrera y así tomar el poder. Pero también la Revolución Española, digamos más por su lado negativo, ¿no? Porque realmente la situación en la Revolución Española, ¿no?, del 36 hasta el mayo del 37, era donde realmente la clase obrera tenía el poder en sus manos, ¿no? Aquí lo que vimos fue el error
garrafal de la dirección, de no tomar el poder en sus manos y de reorganizar la sociedad en esas líneas con el poder en las manos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones lo que nos ejemplifican de manera general es que las leyes que he explicado anteriormente se desarrollan de una forma u otra con sus particularidades. Es importante tener esto en cuenta. Cuando nosotros hablamos de leyes generales, hablamos de leyes generales, que tienen luego sus características particulares, dependiendo, como he dicho anteriormente, pues de la historia, ¿no? Y demás de la nación particular. Y esto es lo que nos permite, ¿no? El estudio riguroso, el estudio no académico, pero riguroso para entender cómo transformar la sociedad, nos ayuda a entender por avanzado el curso general del desarrollo revolucionario y, por tanto, ajustar correctamente nuestra política mediante aproximaciones sucesivas a una situación cambiante, en un proceso cambiante, contradictorio, pero que con aproximaciones sucesivas podemos hacer avanzar esa lucha, ¿no? También nos ayuda a ser audaces, a entender la situación en su complejidad, con sus contradicciones, ¿no? Con sus saltos cualitativos y demás, y actuar de manera audacia para lanzar las demandas y digamos, ¿no? Los eslóganes concretos para hacer avanzar esa revolución, esa lucha de clase, ¿no? Y también para prepararnos de las presiones y de los peligros que en toda revolución siempre se dan, tanto externamente, ¿no? Fuera de la organización revolucionaria, fuera del movimiento obrero, pero también dentro de la organización revolucionaria, dentro del movimiento obrero. Eso, el estudio de esas revoluciones, sobre todo, y destacaría, como he dicho, la Revolución Rusa y la Revolución Española, de prepararnos de estas presiones y estos peligros. Dicho todo esto, la cuestión de hoy es cómo hacer la revolución, ¿no? Cómo hoy en día, como activistas, ¿no? Como luchadores de la clase obrera conscientes, podemos jugar un papel para acabar con la barbarie del sistema capitalista. Una de las cuestiones fundamentales, yo diría que la principal, ¿no? O una de las principales, es tener una estrategia revolucionaria, ¿no? Y esta estrategia revolucionaria debe basarse en ganarse a la parte decisiva de las masas. ¿No? Y esto se basa en una política de principios, ¿no? Y una orientación correcta de esta política de principios hacia las masas, ¿no? Hacia el pueblo, hacia las capas oprimidas de la población, hacia esas clases oprimidas de la población. Y esto no se debe hacer desde casa, ¿no? Desde los despachos, ¿no? Desde online. Se debe hacer así, pero se debe hacer también participando activamente en las luchas, ¿no? Codo a codo con la clase y ganándose así la autoridad cada vez más de esos luchadores, ¿no? Y esas luchadoras. También es necesario en esta estrategia revolucionaria entender, ¿no? Comprender la cambiante correlación de fuerzas y actuar, cambiar la orientación, cambiar, ¿no? Los eslóganes y demás acorde a esta cambiante correlación de fuerzas, ¿no? Por ejemplo, la situación que se abre ahora es una situación donde hay un cambio cualitativo de la conciencia, donde nuestras demandas deben ser muy audaces, ¿no? De luchar, ¿no? De defender nuestros intereses, pero con una contraofensiva. Pues hay otras situaciones en la lucha de clases donde esa no sería correcta, sino que sería más bien tomar posiciones defensivas, ¿no? No voy a entrar en eso, pero para poner un ejemplo, eso es lo que se necesita en una estrategia revolucionaria, ¿no? Entender la correlación de fuerzas entre las clases, cómo las clases están pugnando y cómo una se está imponiendo sobre otra en diferentes cuestiones para poder orientarnos y tener una política correcta en esas circunstancias. Y el objetivo final, evidentemente, es tomar el poder. Ese es el objetivo culminante de cualquier estrategia de una revolución, de una organización revolucionaria. Es tomar el poder, pero no solo eso, evidentemente es defenderlo y el objetivo final es acabar con todas las clases de una sociedad, ¿no? Emancipar de una vez por todas de la sociedad de clases a una sociedad sin clases, ¿no?
de una sociedad donde se imponen las necesidades a una sociedad donde realmente exista la libertad, ¿no?, plena para todos los individuos. Otra cuestión que creo que es lo más interesante, ¿no?, de esta discusión es cómo hacer la revolución en la época actual. Esto es, yo creo que, la discusión fundamental que debemos continuamente debatir, ¿no? ¿Y qué es lo que nos muestra la historia? Lo que nos muestra la historia, y en particular bajo el sistema capitalista, es que el antagonismo, ¿no?, antagonismo directo entre la burguesía y los trabajadores, entre la clase dominante y la clase, digamos, mayoritaria, oprimida, que hace avanzar el sistema, ¿no?, los trabajadores, es que esta lucha, este antagonismo debe estallar en algún momento, ¿no?, cuando las condiciones objetivas y subjetivas maduran lo suficiente. Con condiciones objetivas queremos decir la realidad que se da, ¿no?, por la combinación, ya sea histórica, como también de los participantes en la actualidad, como también factores como el COVID-19. Y cuando nos referimos a factor subjetivo, nos referimos, pues, a las diferentes organizaciones, a los individuos, a la dirección de las diferentes organizaciones que juegan un papel en el desarrollo de estas condiciones objetivas. Es una relación dialéctica que se retroalimenta una a la otra, ¿no? No son opuestos, sino que viven juntos y que se desarrollan de manera dialéctica. Pero esta cuestión, ¿no?, esta perspectiva general de que la lucha de clases entre la burguesía y los trabajadores va a acabar en una revolución, ya sea una revolución victoriosa, en una revolución realmente en líneas socialistas, o una revolución donde el régimen burgués realmente está temblando y donde realmente la posibilidad de tomar el poder es muy probable. Independientemente de eso, lo que podemos afirmar es que estas luchas se van a dar, ¿no?, y sobre todo en la época en que estamos entrando ahora. Lo que hay que afirmar en este sentido es que no agota la cuestión. Esta es la conclusión fundamental. No podemos sentarnos en nuestro sillón y decir, bueno, es que el capitalismo, como explota a los trabajadores y como cada vez más hay más trabajadores que no solo viven mal, sino que cada vez más son más cantidad de trabajadores, estos van a luchar. No podemos decir eso y quedarnos con los brazos plegados creyendo que el capitalismo va a caer por sí solo, ni mucho menos. Pero sí que es una premisa general que marca nuestra estrategia, ¿no? Lo que hay que hacer es participar activamente día a día en la lucha de clases para hacer avanzar esa lucha, para hacer avanzar esa conciencia y también el peso de la organización revolucionaria en el movimiento obrero. Pero bueno, ahí me estoy avanzando un poco, voy a entrar en un detalle en esto en un momento. Nosotros desde la corriente marxista internacional pensamos que estamos entrando en una nueva época que se va a caracterizar, como ya lo hizo el 2019, no podemos olvidarnos de esto, pero una nueva época que el COVID, como ha dicho anteriormente el compañero, solo ha hecho que exagerar, que acelerar contradicciones profundas, muy agudas de este sistema capitalista que está llegando a una situación, digamos, de podredumbre máxima, ¿no?, donde la clase obrera cada vez está tomando más conciencia de su posición social y también de su fuerza, ¿no? Es decir, estos son saltos cualitativos, pero no son saltos cualitativos graduales, ¿no? Hay saltos en diferentes capas, pero también retrocesos en diferentes capas. Pero lo que podemos decir es que de manera general el desarrollo de la conciencia, y por tanto de las explosiones sociales, ¿no?, de rabia, de frustración acumuladas, que como bien dicho hemos visto ya en el 2019 en muchos países internacionalmente, no solo en un continente, sino que en varios continentes, van a expresarse en situaciones revolucionarias o como mínimo prerevolucionarias, ¿no? Pero de esto hemos hablado ya bastante en otras escuelas y también hemos escrito mucho, ¿no?, a nivel de la internacional como también a nivel de la sección española de lucha de clases. Pero bueno, en este sentido la perspectiva es esta, ¿no?, de grandes luchas sociales, ¿no?, de explosiones, donde la rabia se va a expresar, donde la juventud se está radicalizando y donde vemos que está jugando un papel fundamental, ¿no? La juventud, cuando se mueve, es un termómetro que nos permite entender cómo está el ambiente dentro de la sociedad, ¿no? Y en este sentido lo que vemos es que es un ambiente caldeado, ¿no? Aquí en Cataluña, por ejemplo, durante el 2019, cuando hubo las barricadas, cuando hubo las luchas intensas, fueron los estudiantes, los jóvenes, los que estuvieron en primera línea. Pero no debemos remontarnos solamente a 2019, sino que recientemente
en el movimiento de las luchas negras importan, en los Estados Unidos, pero también a nivel internacional, ha sido la juventud la que ha estado al frente, ¿no? Tomando la iniciativa y siendo la más combativa, ¿no? Y en ese sentido, como venía diciendo, se nos plantean algunas tareas fundamentales. Y en primer lugar, ya lo he mencionado en alguna ocasión en esta introducción, es acelerar ese proceso de conciencia de la clase obrera, ¿no? Hacerles entender a la clase obrera, ¿no? A los trabajadores, de que la clase obrera tiene un papel histórico a jugar. Vale, voy a ir acelerando un poco. Y también de las tareas que se presentan, ¿no? Y además de esto, también de la fuerza que tenemos como clase, que como he dicho antes, si la clase obrera no quiere que se mueva nada, no se mueve nada, ¿no? Y esto se debe hacer mediante la propaganda, mediante la agitación y también la lucha, ¿no? Otra cuestión fundamental, y yo diría que es la más fundamental, es la necesidad de construir esa organización revolucionaria, que sea capaz de dirigir a las masas, ¿no? A la clase trabajadora, y que sea capaz de tener un programa definido, una organización valiente, ¿no? Sacrificada para tomar el poder y defenderlo. Porque Trotsky, como dijo en su programa, ¿no? Del programa de transición, dijo que la crisis de la humanidad realmente es la crisis de la dirección del proletariado. La podredumbre del capitalismo es una cuestión que las contradicciones propias en el seno del capitalismo desarrolla, pero la cuestión es acabar de manera activa con el sistema, ¿no? Dentro de esto, también es necesario tener una táctica correcta, es decir, saber aplicar estas ideas generales, ¿no? Esta estrategia general para acelerar la lucha de clases y para hacer la revolución. Algunos ejemplos de esto, ¿no? De una táctica, digamos, clásica, es, por ejemplo, el frente único, es decir, ¿no? La unión de todas organizaciones obreras, organizaciones obreras, ¿no? Del movimiento obrero, para tareas específicas y luchar como un conjunto, mientras se defienden también las propias ideas de cada organización, ¿no? Esto es una cuestión táctica, o también, por ejemplo, la participación en partidos de masa, como podría ser, pues aquí, aquí en España no tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, en Gran Bretaña podría ser participar en el Partido Laborista. La táctica realmente es la cuestión más difícil de desarrollar correctamente, ¿no? Porque son estas ideas generales que muchas organizaciones más o menos pueden compartir, pero que a la hora de aplicarla, ahí es donde están las grandes divergencias, ¿no? Es el arte de la revolución, es saber aplicarlo correctamente, no solo esas ideas generales, sino saber cómo adaptarlas correctamente, siempre manteniendo los principios para hacer avanzar esa conciencia, avanzar esa lucha, para avanzar, ¿no? La emancipación de la lucha de la clase obrera. Finalmente, en este sentido, también una cuestión fundamental es el internacionalismo. Para hacer la revolución en las circunstancias actuales, bajo un sistema global que se impone hasta en los países más avanzados, ¿no? Hasta en el país más avanzado que es los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no actúa de manera independiente, sino que se ve impuesta por la economía mundial. En ese sentido, la lucha de la revolución, ya sea una lucha revolucionaria en un país como España o en Europa, debe ser internacional, debe ser contra todo el sistema capitalista, empezando por la burguesía autóctona. No solo es esta cuestión, ¿no? De que el sistema es global y que se impone de manera decisiva sobre cualquier nación, sino que también hay que entenderlo desde un punto de vista de la clase obrera. Y es que la clase obrera, descartando las particularidades que se dan evidentemente, tiene unos intereses generales. Y el interés general, en su máxima expresión, es la lucha por mejorar sus condiciones, por mejorar su vida y por mejorar, ¿no? La vida de su familia, de su alrededor. En otras palabras, es por hacerse cada vez más con la plusvalua, ¿no? Con ese extracto del trabajo que se embolsa al burgués, gracias al sudor de la clase obrera, que eso no se lo embolse el burgués, sino que eso recaiga nuevamente sobre la clase obrera y que se puede invertir para suplir, ¿no? Y para suplir las necesidades de la misma clase, ¿no? En definitiva, el objetivo general de la clase obrera, independientemente de las particularidades,
es derrocar el sistema y construir una nueva sociedad y defenderla. Bueno, para ir acabando, que ya llevo bastante tiempo hablando, una de las razones fundamentales por la que nos organizamos en la corriente marxista internacional es porque entendemos que el capitalismo no va a caer por sí solo. Se va a degenerar, va a desarrollarse cada vez más bajo líneas de barbarismo, ¿no? Como ya hemos visto. Y entonces la conclusión es que hay que activamente derrocarlo. Esto es muy importante, ¿no? Porque no se puede hacer una conclusión automática de la premisa de que la contradicción entre las relaciones sociales y las fuerzas de producción va a provocar la caída del sistema por sí solo. Esto es una premisa general que nos debe hacer entender que va a haber esas luchas, pero lo que tenemos que hacer es prepararnos para cuando vengan esas luchas jugar un papel decisivo. En ese sentido, entramos en una situación, ¿no? En un periodo histórico, y esto no solo lo decimos los marxistas, ¿no? Si lo dicen los burgueses más inteligentes. Hay otros burgueses que se tapan los ojos porque no quieren ver la realidad, ¿no? De que su sistema se está desmoronando. Pero estamos entrando en una situación realmente convulsa, ¿no? Tanto a nivel económico, eso es evidente, pero también a nivel social y a nivel político, donde cada vez más el control de la burguesía se hace más difícil y donde aumentan las divisiones entre la clase dominante. Y esto, como digo, lo podemos ver no solo en los Estados Unidos, sino también de manera general en muchos países donde la burguesía no tiene un control directo sobre sus políticos burgueses, donde cada vez más estos políticos burgueses se están desenganchando de esa relación y juegan un papel cada vez más independiente o autónomo, podríamos decir, ¿no? Esto hace desestabilizar, digamos, el orden burgués, ¿no? También la podredumbre del sistema, es decir, la contradicción entre el potencial que existe, ¿no? No solo el potencial en los medios de producción, sino también en la emancipación general de la población, y los frenos de la propiedad privada y la anarquía es muy extrema, la más extrema que ha habido en la historia del capitalismo. Por eso estamos en esta crisis tan aguda, porque las contradicciones son muy agudas, las más agudas, o podríamos decir que las más agudas desde el crack del 29, ¿no? Lo que estamos viendo también es que esta crisis, y aunque todavía la pandemia domina, ¿no?, el día a día, ya está dando saltos cualitativos en la conciencia de millones de personas que están hartos de vivir en una sociedad donde hay tanto despilfarro, con tanta abundancia, donde hay tanta pobreza, donde hay tanta riqueza para unos pocos, ¿no? Y sobre todo de la juventud. Ya he comentado algunos ejemplos. Y aquí en España yo creo que se respira ese ambiente, ¿no? Hay un descrédito descomunal de las instituciones burguesas. Tomemos, por ejemplo, la monarquía, que está en estos momentos, como mínimo en la última semana o dos, bajo mucha presión, donde el sentimiento republicano cada vez más se está desarrollando, ¿no? Evidentemente, el COVID-19 ha tenido un gran impacto en España a nivel económico, pero también lo está teniendo a nivel social, ¿no? Con muchas familias obreras sufriendo niveles extremos. Y esta es la condición subjetiva más importante para una situación revolucionaria, es decir, la agudeza de los sentimientos revolucionarios de las masas es una de las medidas más importantes para entender la madurez de una situación revolucionaria. No estoy diciendo que estemos entrando en una situación revolucionaria en España, no creo que sea así el caso, pero que sí que se están desarrollando esos ingredientes para que cada vez más participe la clase obrera activamente en las luchas, para que la juventud continúe radicalizándose y para que cada vez más esas leyes generales de división en la clase dominante, de un titubeo de la clase pequeña burguesa y de una determinación más firme de la clase obrera se vayan desarrollando hasta que culminen, ¿no? La historia de España es muy rica en este sentido, ¿no? De desarrollos muy convulsos, con avances, con retrocesos, pero desde un camino ascendiente, ¿no?, general, desde los años 20 hasta la culminación en el 36. Importante también decir es que no se puede prever ni indicar matemáticamente en qué punto de estos procesos la situación revolucionaria es totalmente madura. Esto solo se puede hacer, y como dijo Trotsky, solo se puede establecer durante las luchas, ¿no? Por el crecimiento de la fuerza a través de la influencia en las masas del Partido Revolucionario, ¿no? Entre los campesinos, ahora a lo mejor no tanto, ¿no?, pero entre la pequeña burguesía de las ciudades, y por el debilitamiento cada vez mayor de la resistencia del gobierno y de la clase dominante. Ya para acabar, lo que sí que podemos decir es que hemos entrado en una época revolucionaria, como mínimo pre-revolucionaria a nivel internacional, dentro de la peor, o más o menos, ¿no?,
de las peores en la historia del sistema capitalista. La cuestión no se debe plantear de si va a haber situaciones revolucionarias. Yo creo que eso se va a dar. Ya hemos visto en 19 situaciones muy convulsas de explosiones sociales, sino de prepararnos ahora mismo para que cuando estallen podemos tomar el poder y transformar la sociedad y así emancipar a la mayoría de la población que se ve oprimida y explotada bajo este sistema barbárico. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Perdón que me he enrollado al final un poco.